Todos los domingos, en Punto de Partida, tengo la posibilidad de conversar con diferentes referentes del ámbito de la política y también de la economía, como es el caso de hoy. Y hoy tengo el gusto de tomar este café político con el ex ministro de Economía y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof. Buenos días, Axel. ¿Cómo estás? Martín Descalzo te saluda. Buenos días, ¿cómo andás? Como siempre, la primera pregunta antes de arrancar en esta dinámica del café, que es hablar de la actualidad que vive el país. Como es domingo y es temprano, te quiero consultar cómo arrancás una mañana como la de hoy. No, en casa, tranquilo, con los chicos, bueno, un día también de descanso, así que... Muy bien, ahora sí, yendo al ámbito que nos convoca este café, es hablar de la política y la economía que vive actualmente el país, y me imagino que esta pregunta te la deben hacer siempre y debes tener la misma respuesta acerca de cómo está la economía, pero tal vez no es la misma respuesta la que tuviste hace un mes como la que pudiste tener hace unos meses, porque la economía cayó y esta semana se dieron a conocer algunos números como la de la caída de la construcción de un 4,2%, de la producción industrial de un 11,5% y de la inflación que se puede venir de entre un 5 y 6%. ¿Cómo estás viendo lo que ocurrió esta semana? Sí, en realidad hoy mejor que mañana, tomando lo que decías, porque desde que se inició el gobierno de Macri hemos ido en una especie de barranca abajo, que es absolutamente comprensible y explicable por las políticas que va tomando el gobierno, las decisiones que va tomando. Vos fíjate que ese aumento de los precios, que este año hay una polémica ya mucho menor. Vos fíjate que empezamos el año con un presupuesto votado el año pasado que decía que la inflación iba a ser 10%, que después lo corrigieron a 15%, y hoy hasta el Citibank y bueno, y el propio Fondo Monetario Internacional hablan de entre 45 y 50 puntos de inflación, más cerca del 50. Eso pondría al gobierno de Macri, realmente ellos se ocuparon de decir que eran muy buenos en tal cosa, los mejores en tal otra. Bueno, acá tenemos un récord absoluto desde la devaluación del año 2002, y más atrás desde la hiperinflación de finales de los 80, o sea que ese aumento de los precios es lo que está generando una pérdida permanente de poder adquisitivo, de ingresos, en términos reales, de tanto los trabajadores estatales, privados, aquellos que no perdieron el trabajo, que es mucho más pronunciado, contra la inflación, una pérdida de poder adquisitivo, la misma que pierden los jubilados y que pierden los que perciben algún programa como la asignación universal. Es decir que lo que está pasando es que Macri está pinchando y ya a esta altura directamente extinguiendo la demanda interna. Eso a su vez hace que no haya consumo, no hay demanda, no hay ingresos, no hay producción, lo que genera cierre de empresas, cierre de comercios. Y bueno, esta es la política que Macri decidió implementar desde el día 1, porque si uno se retrotrae al fin del 2015, cuando gana Macri, lo primero que hizo es una devaluación del 60%, y empezó a decir, como hizo de nuevo este año, que eso no se iba a trasladar completamente a precios, o sea que iba a haber una inflación mucho menor. Y bueno, en realidad es una batería de políticas, pero el resultado es el mismo, y por las perspectivas mucho no hay que ilusionarse, porque la verdad es que mientras no cambien esas políticas, tampoco van a cambiar los resultados. Pero ¿crees que esta caída tan fuerte como se dio, por ejemplo, con la producción industrial de un 11,5, puede ser ese término que tanto usó el gobierno, lo peor ya pasó, y de cara a partir de ahora para allá, hasta mismo el año electoral, una cierta mejora o por lo menos una caída no tan fuerte? Depende un poco de lo que vayan a hacer. Si se sostiene en el escenario que el gobierno mantenga el tipo de cambio, como dijo en el presupuesto, alrededor de los 40 pesos, y bueno, obviamente va a haber una estabilización lenta y paulatina de la inflación, pero a niveles muy altos. Eso es mucho mejor que si de nuevo producen una corrida y de nuevo empezamos con este ciclo de devaluación y caída salarial fuerte, ¿no? Justamente quería ir por ese lado. Te quiero consultar por el Banco Central de la República Argentina, hoy conducido por Guido Sanleris, y que uno de sus objetivos que se propuso y que se
vio públicamente fue que no haya novedades o noticias acerca del Banco Central, comparándolo con meses pasados donde se vio una fuerte devaluación y el Banco Central era noticia todos los días, todo el día. Y parece que lo viene logrando, pero a costa, como vos decías, de una fuerte subida de la tasa de interés. ¿Cómo ves el futuro de esta entidad y si crees que está vulnerable el Banco Central o la economía argentina ante un hecho que se pueda ocurrir del exterior o mismo una cosa que pueda ocurrir en el interior del país? Mira, este plan lo llaman plan doble cero, porque es déficit cero, o sea, un ajuste fiscal muy grande, y emisión monetaria cero, o sea, un ajuste monetario del crédito, de la liquidez muy grande. Yo diría que hay que agregar un cero más porque el Banco Central es una especie de cero a la izquierda. Hoy lo que está haciendo la conducción del Banco Central es estrictamente lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí es donde deja de ser noticia, porque antes tuvimos el que era ministro de Finanzas, que nos endeudó hasta la cabeza, después se convirtió en presidente del Banco Central, estoy diciendo este señor Caputo, tuvo el raro privilegio, llamémoslo, de ser echado por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, porque si uno lee la letra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la revisión que hace el staff del fondo, o sea, los oficiales del fondo, lo que dicen es que Caputo llevó adelante una política irresponsable que tiene, por tanto, la culpa de haber tenido las corridas y la pérdida de reserva, y esa culpa compartida con Macri. Claro que el Fondo Monetario, por lo menos todavía a Macri no lo echó, pero a Macri lo acusa de haber anunciado prematuramente el acuerdo con el fondo y generado inestabilidad financiera. Por eso te digo, hoy el Banco Central está con una política de absoluto retiro de los instrumentos de intervención en favor de la economía nacional, y entonces lo único que hace es ayudar y empujar a la profundidad de la recesión a través de sus políticas de tasas altas. Por el resto, la verdad que no tiene ninguna función, porque un banco central tiene como función la estabilidad de la moneda, eso ya no es función de este banco central, la estabilidad cambiaria y la inflación, y bueno, con lo que ha acordado Macri con el fondo, la verdad que no tiene absolutamente ningún instrumento, o sea, todos los pies y las manos. El Banco Central nominalmente puede tener un presidente, pero en términos reales la política se resuelve en otro lado, ¿no? Más allá de que no se trascendió, nunca se supo si fue así o no, que el Banco Central le había cedido al Fondo Monetario, a la misión del Fondo Monetario, una oficina. Tal vez fue la oficina del presidente, ¿no? Porque con esta situación que tenemos, las decisiones de política monetaria ya no son un atributo de la entidad. Yendo un poco más por el lado de la política, siempre se le pide al peronismo o al kirchnerismo de que si vuelven, que vuelvan con una cierta autocrítica. Y te quiero consultar a vos como exministro que participó del gobierno de los últimos 4 años de Cristina, ¿qué autocrítica crees que se podría hacer y qué cambios crees o reformas que son necesarias ante un nuevo gobierno del peronismo o del kirchnerismo de cara al 2019, como un antes y un después? Mira, yo creo que las mismas políticas no se pueden aplicar porque estamos en otra situación, lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, la guerra comercial, o sea, a escala internacional es otra situación. A escala argentina totalmente otra, porque también las medidas que tomamos los últimos años fueron con un país absolutamente desendeudado, llegando casi al pleno empleo en un proceso de fuerte industrialización y con, evidentemente, bastante incertidumbre internacional. O sea que el que piensa que vamos a tomar las mismas medidas, ya que no. El que se pregunta entonces qué vamos a hacer, yo creo que lo que seguimos teniendo, porque es algo que ni siquiera es patrimonio de nuestro gobierno, sino de la doctrina que nosotros abrazamos, de lo que piensa el campo popular, el peronismo de la Argentina. Los objetivos son la industria, el empleo, la inclusión social, los objetivos son dignidad de los salarios, igualdad de derechos, y bueno, esos objetivos van a ser lo mismo. Después las medidas que tomaremos dependerán de las circunstancias. Con respecto a lo que me preguntaba de un balance, yo creo que en los 12 años y medio que tuvimos de gobierno, faltó avanzar con varias cosas, como es el caso de la integración regional, una industrialización más robusta, más basada
en tecnología de punta. Bueno, todo eso obviamente se hicieron muchos esfuerzos, pero faltó. Después la cuestión de la inflación obviamente es una cuestión compleja. Creo que de la inflación había mucho debate acá en el país cuando nosotros estábamos en el gobierno acerca de cuál era la causa. Podemos seguir discutiendo. Lo que queda claro es que toda que era nuestra oposición, que decía que la inflación era por emisión monetaria y por salarios muy altos, bueno, lo que está claro es que eso era falso, equivocado, y que bueno, está comprobado porque el propio gobierno de Macri llegó diciendo que iba a solucionar la inflación, paró completamente la expansión monetaria, subió la tasa de interés por las nubes, generó un desastre con el crédito y la producción, y generó un fuerte desempleo y caída de los salarios reales. La inflación es más del doble que la que teníamos nosotros. Conclusión, de la inflación podemos seguir debatiendo, pero creo que hay un sector que se debería llamar absolutamente a silencio, que es la ortodoxia económica, el neoliberalismo. Últimas dos consultas, Axel, y agradecerte por tomar este café político. Se está empezando a ver bastante movimiento y reuniones en torno al armado del año que viene de la oposición, y también se dice de no tener límites, ¿no?, para poder hacer un gran frente. Algunos dirigentes dicen que Cristina, como por ejemplo el gobernador de Salta, Miguel Ángel Pichetto, o el propio exintendente de Tigre, Sergio Massa, desde su punto de vista la toman como un límite. ¿Vos, desde el punto de vista más cercano a la expresidenta, crees que ellos pueden ser un límite? No, a mí me parece que el otro día vimos una foto en el Partido Justicialista, presidido por Gioja, donde había dirigentes que hasta hace un tiempo creo que tenían esa posición o parecida, se encontraban distanciados, pero me parece tan poco provechoso, tan poco conducente empezar a hablar de personas, de quién limita, quién no limita. Me parece que lo que hay que hacer es estructurar una unidad en torno a diversas ideas doctrinarias, a diversas cuestiones de diagnóstico y a diversas decisiones con respecto a cuál debería ser el rumbo a tomar. No vetando personas, creo que no le corresponde a nadie. Nosotros nunca nos van a ver en esa situación, porque aquel que adhiera, aunque sea que hace un tiempo estaba en otra situación, pero aquel que adhiera a un programa de nuevo de reconstrucción a esta altura, de salvamento, ¿no?, de la Argentina, puede formar parte de un centro opositor, pero bueno, tiene que resolver su situación acerca de si quiere o no oponerse al neoliberalismo, porque lo que me parece que no tendría ningún sentido es que nos juntemos entre, sea peronistas o no peronistas, pero que tengamos una visión tan distante con respecto a cuestiones centrales, ¿no? Si alguien quiere seguir profundizando un programa de dependencia, de endeudamiento, sí, la verdad que sería muy difícil, pero no creo que esa cuestión de nombres era algo de una etapa anterior. Se decía en esas posiciones porque no tiene muy claro dónde se quiere ubicar. Por último, en el marco también de candidaturas y de nombres, se te menciona como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Está entre tus posibilidades? Mira, la verdad que todavía el tema de las candidaturas está distante. Yo estoy ahora mismo yendo a actos y a reuniones en toda la provincia, pero bueno, la cuestión de candidaturas la tendrán que resolver los compañeros, la propia Cristina Kirchner, que es quien conduce nuestro espacio, y bueno, me parece a mí bastante sabio no anteponer una idea de candidatura, porque es algo que también divide. Lo que sí, obviamente, yo voy a estar disponible para poner el hombro y poner el trabajo en el lugar donde sea más necesario, oportuno y conveniente. ¿Y a Cristina la ves o no la descartás, o si se lo piden y ella está predispuesta a la vez como candidata a presidenta en el 2019? Yo, mirá, habría que preguntarle a ella si quiere o no quiere, que es obviamente un dato fundamental, pero después lo que a mí me pasa es que cuando recorro tanto el país como la provincia de Buenos Aires, son, en mi caso, porque no hablo con millones de personas, pero puedo proyectarlo, millones que lo que piden es que sea Cristina la que ocupe de nuevo la presidencia. Por eso, cuando uno ve las encuestas, hoy las encuestas las marcan incluso en algunas ganándole en primera vuelta al oficialismo o en un balotaje. Entonces eso ya me parece que los dirigentes tenemos que ser muy respetuosos también de la
la voluntad, las aspiraciones de los que pretendemos representar. Ahí creo que va a terminar mandando probablemente lo que se imponga como una voluntad de la mayoría, ¿no? ¿Te gustó el café político? Sí, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos.